platicar. Fíjense que venía yo escuchando la radio, las noticias del día, y fueron dos noticias las que me han causado impacto. La primera, porque son mediáticas. La primera, el caso de una menor de 4 años que ha sido abusada sexualmente y que fue llevado a juicio su agresor, ya lo saben, es muy mediático, y se dictó sentencia en el sentido de que había insuficiencia probatoria, es decir, que aunque había las pruebas periciales, la declaración de la menor asistida por los psicólogos, etcétera, pues todo apuntaba a que sí había un abuso, pero por la insuficiencia probatoria del Ministerio Público, pues fue absuelto en esa primera sentencia el responsable. Entonces, lo voy a escribir en mi Facebook, en redes sociales, y es la siguiente reflexión. No voy a hablar del caso, pero ese caso nos sirve para todos los asuntos legales en este país. ¿Por qué? Yo escucho colegas, contadores, contadoras, abogados, abogadas, lo que sea, y a veces es muy gratuito querer hablar de derecho, pero no sabemos. Y lo voy a decir así medio fuerte: hablamos porque tenemos boca. Y empiezan a soltarse los comentarios y empieza a erigirse un gran tribunal llamado sociedad, y empiezan a vituperiar: maldito, malditos, corruptos, se vendieron, hubo lana, claro. Y empiezas a escuchar esas voces torcidas, y entonces tomo dos posiciones. Una, y digo, como persona, como ser social, repruebo la acción, por supuesto. Humanamente es inadmisible. Es más, yo conozco casos, y de una persona muy cercana, de un amigo de hace muchos años, como 20 años, donde su hijo fue abusado por el profesor de educación física sexualmente. Él era abogado, penalista, muy bueno, y conociendo el sistema, él no fue a hacer la denuncia. Él llegó a la mañana siguiente al colegio, entró, le reclamó a la directora porque el agresor era su hermano, y le dijo no. Y él, con toda la justicia divina que le daba a su entendimiento, accionó el arma sobre ella y sobre él, y dijo: esto es justicia. En aquellos años, cuando supe, lo fuimos a ver al reclusorio y sabíamos todo lo que había pasado. Él decía: Rubén, tú sabes cómo funciona. Yo no iba a esperar a que por fallas legaloides quedara impune el abuso. Yo le voy a creer a mi hijo y le voy a creer siempre, pero la justicia la hice yo. Traigo ese caso de hace muchos años, con lo que tengo la reflexión, y les dije que no íbamos a hablar del caso, sino de cuántos casos así. En un juicio fiscal: es que ¿por qué me cancelaron los sellos digitales? Es que ¿por qué me inmovilizaron las cuentas bancarias? Es que no es justo. Es que de mí dependen 50 o 100 familias. Es que yo genero ingresos para el país. Y vemos que quien no es experto en derecho se empieza a criticar, pero conforme al sesgo colectivo, es decir, a sus creencias, al vox populi. Y quiero cerrar este tema con lo siguiente: cuando entendamos, les dije que tenía dos posturas, ¿no? La humana, que la repruebo, pero cuando entendamos que vivimos en un país de leyes, no es lo mismo justicia que legalidad. Por justicia, ese ampón, ese truán, debiera estar no en la cárcel, sino en el infierno. Por justicia humana y divinamente entendida. Pero por legalidad, la ley, no por ser ley, necesariamente es justa. Por legalidad, el juez hizo lo correcto. Por legalidad, el juicio está bien dictado, creo yo. No conozco el caso, es una cuestión muy aproximada. ¿Por qué me atrevo a decir esto?
Porque si dice que el razonamiento es insuficiencia probatoria, el Ministerio Público no ubicó en modo, tiempo y lugar al sujeto cuando supuestamente comete el delito. Si ustedes estuvieran defendiendo a esa persona, pues les daríamos la razón, porque no está circunstanciado. Sería entonces gratuito que cualquier persona acusara a otra y que por la mera acusación fuera suficiente para condenarlo. La pregunta es, ¿y por qué hay abogados que defienden a violadores, a los homicidas? ¿Por qué si sabes que mató a 5, a 10, a su papá, a su hermano, a su amigo? ¿Por qué si sabes que es confeso, están los videos que robó, etcétera? ¿Por qué si sabes que es un delincuente, por qué lo tiene que defender un abogado? Eso es una lógica, ¿no? Así como que torcida. Porque todos merecemos un juicio justo en el que se respeten los derechos de un debido proceso, a ser oído y vencido en juicio, a poder probar o descargar tu inocencia o tu responsabilidad. Por eso es un tema, me parece apasionante, filosófico, ético, y se los quería transmitir. Cuando entendamos que un Estado de Derecho es nadie por encima de la ley y que la ley exige procedimientos y formas para que con ciertas pruebas se tenga que acreditar la responsabilidad de una persona, se tiene que cumplir. Por eso muchas personas dicen, oye, hay una corrupción, si robó, asaltó, mató y salió luego. Pues sí, salió luego porque la Fiscalía o el Ministerio Público no hicieron su trabajo bien. Puedes tener el cadáver, puedes tener al sujeto que le perpetró la muerte, la sangre, el video, los testimonios, pero no está el arma. O es de impacto de bala, pero no tiene el radiacionato de sodio, no tiene los vestigios de pólvora. Entonces, no todo lo que se ve en apariencia es lo que demuestra. Entonces, cuando hablemos de un tema legal, sí, somos todos jurado en ese momento, juzgamos como sociedad, pero no sabemos cómo funciona el derecho. Y esto creo que debe ser importante, eso es lo que quiero proponer como tesis, ¿no? O sea, como una propuesta. ¿Nos hemos equivocado entonces? ¿Se acuerdan ustedes el caso de Florence Cassés? Una mujer que supuestamente en un montaje, francesa, acusada y vinculada con el narcotráfico, estuvo privada de su libertad, sí era responsable, sí estaba vinculada, sí hacía actos ilícitos y salió suelta. ¿Por qué? Porque no se le dio aviso a su embajada y al consulado. Y eso fue el error que tiró todo. Entonces, no es que haya corrupción, no es que no se haga justicia. Olvídense, aquí nunca va a haber justicia, es legalidad, creo yo. La legalidad es apegarse a lo que está previamente en la ley, legislado y vigente. Y si no está, y lo voy a conectar, por eso comencé con esto, porque es una parte muy interesante. Todos los que compraron y vendieron facturas en el 2014, 2015, en el 2016, 2017, 2018, 2019, todos esos años hasta antes de que apareciera el artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, aunque hoy sabemos que cometieron delito, no era un delito como tal porque no estaba previamente en el Código Penal, bueno, entiendas ahora, el Código Fiscal de la Federación. Ahora sí, el que enajene, adquiera, se tuvo que legislar para decir que comprar facturas es delito. Eso se llama tipicidad. Tipicidad es que la conducta de acción o de omisión, para que a alguien se le pueda atribuir responsabilidad, debe estar previamente en la ley. ¿Por qué se ganan las multas en materia administrativa? Ay, es que presenté la declaración pero no pagué.
Llegó el SAT y me ajustició y me impuso una multa. Voy y me defiendo, le digo, ¿qué crees? Pues el artículo 80, 81, 82, 84 del Código Fiscal, con todos sus supuestos, no contempla como infracción lo que me estás requiriendo en la multa. Porque una cosa es declarar como aspecto formal y otra pagar, que es el aspecto sustantivo. Por lo que si me estás ajusticiando, adolece de tipicidad la infracción que me quieres atribuir. Y ahora, ¿qué se hace? Se modifican las leyes para decir, es que no estaba contemplado. Bueno, ahora contemplémoslo. Y en este juego del vaivén, me voy a adelantar un poquito, va sucediendo que mientras los abogados defendemos los casos y vamos ganándoles a las autoridades y las interpretaciones arrojan en favor de esos contribuyentes o de esas personas, la autoridad se dice, modifica la ley porque si no nos van a ganar todo. Oye, ¿ganó el juicio de nulidad? No, porque no debiera 150 millones de pesos del crédito. Yo he tenido clientes que a lo mejor se robaban, bueno, yo no ando con ampones, no enteraban el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta retenido en sueldos y salarios. Se les olvidaba enterarlo, no sabían. Y llega el crédito fiscal y le dice, oye, me debes, aparte de que has cometido un delito porque no enteras de las contribuciones retenidas, ya no hablo de las causadas, eso ahorita lo vemos, pero al menos las retenidas que son mías, y tú nada más era retén, te volteas y lo enteras, eso es delito. Pero en lo administrativo me debes ese dinero y lo quiero. Entonces llega el crédito fiscal y llega el abogado a defender al contribuyente y le dice, bueno, sí, debe, pero ¿qué crees? No es competente la autoridad, hay un vicio, hay un aspecto en el fondo o de la forma que se vuelve fondo y ganas el juicio fiscal. Por justicia, ese contribuyente es un ladrón, ¿sí o no? Pero por legalidad, ganamos el juicio. Nulidad lisa y llana. Ese es el claro ejemplo entre legalidad y justicia. Por eso esa noticia me causó ese estrago. La otra es en Arabia, en Dubái, hay un connacional que está preso por homosexual, porque es delito ser homosexual en esas tierras. Y yo digo, sí, siglo XXI, ahora que estuve de viaje, fui a un campo de concentración nazi, cerca de Berlín, y la verdad fue muy atroz, porque me quedé reflexionando muchas cosas, y yo dije, eso comenzó en 1933, 36, 40, hasta 45 con la invasión soviética, pero luego los soviéticos hicieron lo mismo, ajusticiándose a los alemanes. Y yo digo, eso es condición humana. Y han pasado cuántos años, de 1945 al 2021, y seguimos cometiendo barbaridades que se supone que ya no deberíamos cometer. ¿Y quiénes estaban presos en ese lugar? Eran políticos, judíos, testigos de Jehová y homosexuales. ¿Cuántos años tiene que se quitó como enfermedad la homosexualidad según la Organización Mundial de la Salud? Por eso se celebra el Día de la Marcha Gay, en conmemoración a haber sustraído como enfermedad mental la homosexualidad. Entonces, en siglo XXI todavía ser homosexual es delito. ¿Qué hemos aprendido como sociedades del mundo? Y aquí llegamos nosotros y digo, a ver, hay un fenómeno, yo creo que aquí hay muchas personas, supongo muchos, que han viajado también internacionalmente, y hay dos frases. El que se va de viaje no es el mismo que regresa. Y dos, llegas con un choque cultural, porque aunque no quieras, no lo digo yo esto, lo dicen los que saben,
aunque no quieras, empiezas a comparar. Y dices, no, pues estamos muy mal, nos falta. Hay otras cosas que dices, ahora entiendo de dónde. Por ejemplo, vengo en Reforma y veo sus camiones de 2 pisos, y son los mismos que vi en Suiza, en Alemania, en Europa, pues están ahí, y son los mejores y más bonitos porque están sobre Reforma y es turístico. Ahora sé dónde viene esto. Pero te empiezas a ver otras cosas que no hay acá, y te metes a la cuestión de leyes, por ejemplo, o de actitudes, o de metro, en el que tú compras tu ticket, pero no hay nadie quien te lo revise, ni tienes que meterlo, porque todo el mundo nada más cree que es la confianza de que ya pagaste tu boleto y te subes. Y yo como mexicano es, oye, nadie vigila. ¿Por qué habría de pagar 10 euros si me puedo subir así? Es que no, es cultural. No vengas aquí a exhibirte. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando traigo esa cuestión, hablaba yo de la homosexualidad. Cómo en el siglo XXI ciertas cosas siguen siendo, para unos sí y para otros no, y no hemos aprendido absolutamente nada. Y bueno, todos los días, déjenme decirles un secreto, todos los días no voy a la cama si no veo un documental. Aprendo 5 palabras nuevas y veo un documental todos los días, aunque sean las 3, 5 de la mañana, 4, siempre veo un documental. No me voy si no aprendo algo diferente. Entonces ayer se me tocó ver el centro de reclusión que tiene El Salvador. El presidente, como ustedes saben, sustrajo de todas las calles a los pandilleros y los tiene recluidos en un centro muy novedoso, y los tiene hacinados, maiciados con el agua y la comida, no ven la luz, están muy controlados, y dice, estos jamás van a salir, aquí se quedarán, están confinados para todo lo que les dure la vida, lo que Dios les dé, y quien se porte mal, en lugar de 2 raciones de comida, 1, y se sigue portando, no come, a ver cuánto aguanta, y de agua de 2 le bajo a 1. Entonces yo escucho el documental, lo veo, y digo, pues no, que los campos de concentración ya se habían acabado. Y estoy con mi hijo mirando, le digo, a ver, ¿qué opinas? Fíjate, siglo XXI, eso es un centro de concentración y de exterminio agonizante, paulatino, civilizado o actualizado. Porque para mí, sean pandilleros o no, han sido vejados en sus derechos humanos, no son escuchados, son consignados por tener tatuajes, ideas, o por tener ciertas tendencias. Nuevamente no hemos aprendido. ¿Y de qué sirve toda esa introducción? Lo mismo pasa. El fisco nos ve a todos como defraudadores, y antes de cualquier cosa atribuye responsabilidad y castiga. ¿Dónde quedó el principio de inocencia? Te restrinjo los sellos, te doy poquito, no puedes, y luego te los cancelo, y es muerte súbita empresarial. O te inmovilizo las cuentas bancarias. ¿Eso qué no es una nueva forma de castigar? ¿Qué no es una forma excesiva del castigo prohibida por el artículo 22 constitucional? Entonces todos estos contrastes me llevan a decir, estamos mal. Pero si estamos mal, ¿qué estamos haciendo los que debiéramos hacer algo? ¿Cómo nos defendemos? Y entonces conecto con el tema de hoy. El plan de fiscalización y recaudación 2024, sí, yo les decía, riesgos y peligros. ¿Por qué riesgos y peligros? Riesgo es aquello que puede o no suceder. ¿Estamos de acuerdo? Es algo sujeto a una contingencia. Puede darse o no. Los riesgos se administran. Los riesgos se asumen en función de lo que podamos controlar. Un principio del estoicismo, un estoicismo hashtag que yo tengo, que es el estoicismo empresarial, yo digo, no asumas nada que no puedas tener el control. Aprende a distinguir qué depende de ti y qué no, y sobre eso actúa en consecuencia.
En el tema fiscal, yo no puedo controlar muchas cosas del SAT y del Seguro Social. Muchas de las cosas que ya está revelando el SAT, yo no las puedo controlar porque ya están encaminadas de su parte. Lo único que está de mi lado es asumir un riesgo, graduarlo, seguir con los negocios o mi actividad como contribuyente y después advertir los peligros. ¿Y cuáles son los peligros? Aquello que se nos va de las manos. Y esto lo aprendí ahí en Salamanca con la siguiente situación. ¿Qué es lo que escucho? Yo fui a hacer la especialización de Derecho Penal Económico y Compliance Fiscal Penal. Y mis apuntes en los maestros que tuve, recogí un collage de voces que me interesaron. Y lo que me traigo es, la tendencia europea es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es lo que está fuerte. Es decir, enjuiciar penalmente a las personas morales. Aparte a sus directivos, administradores, gerentes, socios, etc. Eso está fuerte. El segundo tema que veo con mucho interés y que se está dando con fuerza es protección de datos. 3, sistemas de gestión de cumplimiento, que es el compliance, pero no, hombre, lo único que ese viaje me dejó es reconocer que sigo siendo ignorante y que me falta mucho. En lugar de traer respuestas, me traje más dudas, pero las he ido investigando, estudiando, se las voy a presentar algunas. Y algo que me impactó es que aquí en México, si no tienes un sistema de gestión de cumplimiento, es una forma de atenuar la responsabilidad penal, es decir, nada más te disminuye. Sí, hiciste un control interno, hiciste un compliance, vigilaste con quién hacías negocios, vigilaste que no lavaran dinero en tu empresa, vigilaste que no cometieras delitos de compra-venta de facturas, hiciste gestiones para saber que la empresa no se defrauda o se evade fiscalmente. Me queda claro que te querías portar bien y pusiste reglas del juego, que en tu empresa llevabas un impecable control interno, que hay políticas. Me queda claro que tú te querías portar bien. Y eso es atenuarte la responsabilidad. Eso lo sabíamos. En México asume desde 2016, en el artículo 11 y 11 bis del Código Penal Federal, asume esta cuestión que les estoy comentando. Sin embargo, en algunos países, principalmente por ejemplo en España, han avanzado, ya no es atenuante, es eximiente. Es decir, quita toda responsabilidad. ¿Saben cuánta? Es como de aquí hasta allá el brinco. Y yo vengo a reflexionar y digo, ¿y por qué en México no debería ser así? Alemania no tiene responsabilidad penal contra las personas jurídicas. ¿Por qué otros países no tienen esa responsabilidad? En algunos es totalmente eximir de responsabilidad, pero en nuestro México lindo querido nada más atenuar. Y no hay nadie que esté promoviendo estos cambios. Ahora, la cultura del compliance o del cumplimiento no lo tenemos arraigado. Lo van a ver aquí en su material que ya debe estar en la plataforma. Yo lo detuve porque tuve que incorporar el informe de gestión tributaria. Preferí que viniera con esa información y se lo llevaran más completo. Entonces, por eso no lo dimos impreso, pero está en electrónico ya a su disposición. Y lo que hay aquí, lo que tengo, ahí está. Entonces, el tema de la fiscalización y recaudación 2024, riesgos y peligros, es en función de esto. Decía, peligro es cuando se te sale de las manos porque no depende de ti. Y algo novedoso que yo ya había dicho en algunas situaciones, porque fue el tema de mi tesis del doctorado en Derecho Penal, en ese sentido, es una figura bien interesante que está dando mucho juego allá en Europa. Se llama error de prohibición. El error de prohibición en materia penal, que existen otro tipo de errores de tipo, etcétera, ¿no? El error de prohibición en español sería cuando una persona realiza una conducta de hacer o no hacer, pero no sabe que está
prohibida o que es malo hacerlo, o no sabe que está haciendo daño y actúa porque no sabe. Atención, no es lo mismo decir que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, eso no estoy diciendo, a decir, es que yo creí que lo que estaba haciendo estaba permitido o no era contrario a la ley. ¿Y qué creen? Bajo ese argumento se absolvió en primer momento a Messi. Lionel Messi, jugador de fútbol, enfrentó en un tribunal europeo defraudación fiscal millonaria en euros. Y la defensa alegaba, el extracto de su declaración dice, bueno, yo no sé, dice, pues yo juego fútbol. Yo lo único que hago es pegarle a una pelota. Y el que me echaba la mano en todas mis discusiones fiscales era mi papá. Y mi papá pues, conoció a un expositor o a alguien ahí de Cadefi. No, de Cadefi no. Si hubiera sido de aquí no hubiera pasado eso. Entonces mi papá fue y se asesoró. Y la verdad es que yo nunca he hablado casi con los contadores. Pero si alguien dijo qué tenía que hacer o cómo hacerlo, fueron ellos. Y ya, quien guste le pongo a disposición la sentencia del caso, pero es una aproximación de lo que se puede hablar aquí. Yo les digo, ¿es fácil cumplir fiscal y tributariamente en México? No. Un ciudadano de a pie solito no puede. Tiene que contratar un contador, una contadora, un asesor fiscal, una asesora fiscal, y ese asesor fiscal, otros, ustedes no, porque sí se capacitan, debe estar, pero sí, al filo de la navaja. Debe dominar, ¿no?, las reglas de resolución miscelánea, los cambios fiscales, las jurisprudencias, las normas de información financiera, lo último en contabilidad Inc., ¿verdad? Aspectos legales, juicios, informes de gestión tributaria, dominar el Plan Nacional de Fiscalización, para que su asesoría, cuando menos, tenga el menos impacto de riesgo tributario. Entonces, ¿es fácil cumplir en México? No. Y aún así, siendo asesores o asesoras, si no tenemos este perfil actualizado, menos. Porque el hecho de que tengas una patente que diga, sí, se le reconoce para ejercer la licenciatura en contaduría o en derecho, eso no hace magia para que estés haciendo las cosas bien. Por eso existen las famosas normas de educación profesional continua, que son las certificaciones, ¿verdad?, de actualización que deben tener con ciertos puntos los contadores y las contadoras públicas. O la inexistente colegiación de los abogados, que todavía no tenemos, como ustedes en el gremio de la contaduría, esa certificación, porque se supone que debes estar actualizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando entre los que asesoramos, consultamos y los que nos consultan, los últimos que saben realmente cómo son las cosas son los contribuyentes? Y uno que es el asesor, a veces suele uno equivocarse también o dar recomendaciones fuera de contexto. Oye, eres contador público, pero luego te sientes abogado, se te mete el espíritu abogadesco, ¿no? Se posesiona de ti como munra, ¿no? O sea, el cliente te está preguntando algo, ¿no? Y dice, espíritus tributarios, ¿no? Espíritus legales, apodérense de este contador decadente, ¿no? Y suplan con su magia mi mente, ¿no? Y ese contador que fuiste a ver se empieza a transformar así. Y de repente ya, sí, no, el derecho tiene que... Y eso es lo que a mí siempre me ha molestado, ¿no? En alguna situación. A mí me han preguntado temas de contaduría, yo no soy contador. Y lo que creo saber, habría que verificarlo con alguien que sepa de eso. Oye, mira, el registro contable me suena lógico. Con mis conocimientos que tengo, creo que debería estar bien. Pero yo no soy experto en el registro contable. Puedo conocer algo de